Hoy les voy a presentar el proyecto de estadística social del trabajo social. Quien les habla, Valentina Huertas Cárdenas. Soy estudiante de trabajo social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Voy cursando el segundo semestre. El componente es estadística aplicada a las ciencias sociales. Mi grupo de trabajo y autores del mismo son Iris Carolina Cotera Navarro, Alison Andrea Galvis, Natalia Cortés, Maguampi Gutiérrez, Luz Estela Patiño, Ana María Forero y Ana Sofía Herrera. Iniciamos con el foco de nuestro proyecto social, donde es el análisis del empleo informal como consecuencia de la pandemia en Bogotá. El problema de estadística social es el vacío del conocimiento del proyecto social de la estadística que se aspira a resolver. Encontramos 5. El primero es la falta de conocimiento ante los derechos laborales del sector informal en el ordenamiento jurídico, ganando así un reconocimiento ante lo político y lo legal. Tenemos como segundo punto la falta de garantías por parte del gobierno para las personas con empleo informal a raíz de la pandemia. Tenemos como tercer punto la falta de conocimiento de las políticas en la generación del empleo informal. Como cuarto punto, vemos la falta de oportunidades en el sector formal como consecuencia de empleos informales de baja calidad. Quinto, pero no menos importante, la falta de reconocimiento hacia los trabajadores informales desde la visión e interpretación social. Seguimos con los propósitos del proyecto de investigación. Acá encontramos tanto el objetivo como la intencionalidad del mismo. Primero, analizar el empleo informal durante la pandemia debido a la variación del desempleo en las empresas de Bogotá. Con esto se pretende demostrar el impacto en la sociedad colombiana. Segundo, reconocer las actividades de los trabajadores informales en Bogotá, teniendo como propósito indagar los trabajos en los que más se frecuenta. Tercero, examinar la variación de la población de vendedores informales antes y durante la pandemia en cada localidad de Bogotá, teniendo como finalidad descubrir en qué localidades frecuenta esta condición de trabajo. Cuarto, determinar el porcentaje que la pandemia ha afectado la subsistencia a las familias de los trabajadores informales y descubrir las garantías que ofrece el Estado para la población. Quinto, determinar el impacto de la pandemia en la subsistencia a las familias de los trabajadores informales con el fin de identificar el porcentaje de las familias en estado de vulnerabilidad. Sexto, comparar en los últimos 5 años la tasa de desempleo en Bogotá según el sexo, esto para determinar cuál predomina en el empleo informal. Continuamos con los artículos de alto impacto que se toman como ejemplo de información para el proyecto de investigación social. Rubio Pavón con el trabajo informal en Colombia e impacto en América Latina. Eliana Vázquez con políticas públicas en seguridad social para la protección de los trabajadores informales en Colombia. Martín Vega, la economía política del trabajador informal. Fajardo Zapata, Hernández Niño, Gómez Valencia y Torres Pérez con la caracterización y percepción de los riesgos en los vendedores informales de las plazas de mercado en la ciudad de Bogotá. El tipo de estudio es mixto. Los participantes para la investigación son los vendedores informales, que son el foco del proyecto, el DANE, la integración social, el IPES, que es el Instituto para la Economía Social, y el Ministerio de Trabajo. Los instrumentos de aplicación son las encuestas utilizando las escalas de Likert. El empleo informal en la ciudad de Bogotá como consecuencia de la pandemia, así como su viabilidad técnica y económica. La fase 2, que es el diseño. Se estructura la metodología a aplicar en las demás fases de la investigación del empleo informal como consecuencia de la pandemia. La fase 3, la construcción. Se elabora y desarrolla instrumentos y herramientas como la encuesta y se aprueban junto a las actividades hasta que estén listos para aplicarlos. La fase 4, donde es la recolección de datos. Se ejecutan las acciones planeadas como las encuestas y las diferentes actividades diseñadas y construidas en las fases anteriores con el fin de obtener datos. La fase 5, donde es el procesamiento. Se consolidan una única base de datos. Se genera la ponderación y los resultados preliminares obteniendo las encuestas. La fase 6, que es el análisis. Se verifica la coherencia, la consistencia y la confidencialidad de los resultados y se analiza, interpreta para tener claro y conciso los resultados. La fase 7, que es la difusión. Se ponen a disposición de los usuarios la información estadística generada, empleando los canales y medios y estrategias de la divulgación de establecidos. La fase 8, que es la evaluación. Se verifica el cumplimiento de los objetivos de la investigación respecto a los resultados. Se consolidan los hallazgos de la evaluación hechas de cada fase sobre el empleo informal y se formula un plan de mejora para siguientes investigaciones e interacciones de la operación estadística.